¿Medium qué? Pues que debe ser nivel medio de picante. Ah. Ah. Ojo, estamos en live, en directo. Estamos en directo, uy. Estamos en directo. Voy a ir entrando a las correspondientes plataformas para comprobar que todo está bien. Que todo funciona fatal. Voy abriendo el juego. ¿Por qué? Tu móvil. No, están ahí atrás. Videojuego, haz ruido. Haz ruido, videojuego. Videojuego, haz ruido. Haz ruido, videojuego. Tú no eres un videojuego, niño. Tú no eres un videojuego, niño. ¡Pichito! Vale, en Twitch se escucha bien. Vamos a mirar que en YouTube se nos vea. Que la verdad que no sé cómo verlo. Aquí. Pues guay, de puta madre, se escuchan los dos. Bien. Bien, tenemos streaming en YouTube y en Twitch. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? A lot of time. ¿Cuándo fue el último streaming? El martes de la semana pasada. ¿Martes de la semana pasada? Hoy tenemos salsa tacón medio. Ya verás. Y tenemos también por aquí. Bueno, solo eran los nachos. Voy a por. Dep queso. Es deep. Voy a por el. A por el bowl. Para que no se me rato. Ya sonando el plástico. Como a ti te gusta, como a ti te encanta. También tenemos hoy en el menú perro salchicha. Que justo le enfocáis en la vista de la salchicha. ¿A que sí? Bichita. ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? Se piensa que es para él. Si no es para ti. No, mi amor, no. ¿No hay pollito? ¿En qué estabas pensando? Zeus, no te voy a dar. A ver, el móvil. Y ese es Felch. Nos habíamos quedado con el plot twist de Felch. Sí, de que le ha sido infiel a su mujer. Y que. Vaya pinta. ¿Sabes quién se va a terminar comiendo eso, no? A ver. Oler huele bien. A ver, si es muy picante, ya sabes que yo no paso. O sea, no me lo como. Yo optaré por el queso. Ahí está. Por el queso. A ver, trae, que voy a probar el picante. No, está bien. Pica. Más que el otro. Vale, similar. Vamos a ir entrando en game. Oh yeah. El instalador de gas, es verdad. No, yo no me acuerdo. Pues me gusta más el picante, pero no me los alejes. Pues es que te iba a poner justo el picante más lejos, digo, porque a lo mejor te gusta más el de queso, justo. No, pero Es que quiero que llegues a los dos. si llego a los dos, yo tengo el brazo largo. Joder, a mí. ¿Qué? ¿Qué has probado? Le picante. Está como el otro, creo. Très bien. Muy bien. Significa eso aparte, pero... ¿Qué más? ¿Qué más en cosas en francés? Puta.
¿Qué? Town. Es como joder. The Gasman, el nuevo villano de Spider-Man. A que le vimos como, bueno. Le da la vuelta a una pieza. A lo mejor esa pieza hace que el gas no salga de la casa. ¿Es verdad? Ah, que creo que teníamos que ir a 2 casas a la vez. A 2 casas o algo así. No te gustaría eso, ¿verdad? Vaya cara. Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't Yes, care sir. what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an No ha dicho understanding? eso. Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Un Biggs. jubilado. Ya. Está a punto Social de basket jubilarse. cases Seguramente like muera. you two should get along just Lo fine. típico de se va a jubilar. Como diga que se va a jubilar en 2 semanas, This ese hombre is muere. arson. There are no ropes. Pues It el cliché. shouldn't take long then. Start with these two. House fires. 326 Incendios domésticos. South Kenmore Avenue. Steffen's La family familia, was que estaba de out of town when vacaciones. it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Ok. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Joder. Get out! ¿No podemos vestir nuestras ropas chachis? Sí. Ah, vale. Lo que pasa es que al cambiarte de tal te cambiarán, digo yo. El detective, ¿no? Este. Estamos en bomberos, pero... Pero con clase. No, es que no sé si que me caiga bien o crucificarlo. She wants a A ver, falta five-star goddamn información. wedding. Pues yo creo que no. Yo creo que sí. O yo quiero creer que sí. A ver, debería, porque si no, ¿por qué te mandarían como último departamento Ya. incendios? Con tu supercoche, Verde, feo, asqueroso. que ahora sí que lo puedes destrozar. Este sí que lo voy a rayar. En verdad es muy complicado conducir. Ah. How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Uy, es un borde. Feeling Este down, no habla. hotshot? Need a buddy? Joder. Or look somewhere else. Este ya está cansado de todo. Sí, este. A ver, es que incendios es. So this por is lo how que it's dice going to be, el partner? I already told you, I don't do partners. I seen you on your first day, hero, walking into the station, your chest puffed out like a little kid at his confirmation. You wouldn't have given me the time of day. And now you need somebody. That somebody's supposed to be me. Vaya That's not amargado, bad. chaval. That's quite a speech. I heard you were the strong silent type. You cracking wise, Phelps? No, Biggs. I'm breaking the ice. Just drive, hotshot. Caso de mierda. Oye, pues yo no voy a ir. Iba a decir ningún incendio. No hay ningún incendio. Bueno, lo hubo. Técnicamente. Oye, qué cochazo, me encanta. El de los bomberos. Sí, está chulísimo. Oigo. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Whoa. Brannigan. His name may be Pero, dog shit, a ver. but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything?
The fire started Ha late perdido el last respeto de night. todo el mundo, Stephen's básicamente. family at Catalina Island. Porque te has acostado Won con some un... kind of O sea, competition. que sí, ¿eh? Looks like the only thing they ever won in their lives. Todos se van dando honorables y Pretty todos lucky, están really. corruptos They don't have perdidos, any seguro. insurance. Everything they own, including the house, is now that pile of rubble Where are they sleeping? in the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. Vaya. That's the man in the house, in the ruins. Terry Lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Come on, Phelps. Mr. Stevens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. ¿Y por qué crees que ganaste el premio? You still Para have quemarte la tickets. casa. Sure. La empresa de construcción. ¿Te acuerdas? Sí. Gulliver. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. A ver, concurso, cuéntame. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stevens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Poli, bueno, porque iba a mentir. Did you enter any kind of competition? Seguramente no. My wife filled in a flyer. The lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won. Qué casualidad. Vamos, que lo The iban a hacer sí o redevelopment sí. fund. Did they offer to buy you Los out? echan y le queman la casa. They're building new houses. Ya no consideran They que showed todo the el barrio money hizo and la most of the manera y neighborhood nosotros just packed up and walked negados. away. But I never bargained with them. Poli, bueno. Me parece... GI houses? Yeah, something like that. That's all we need for the moment, Mr. Stevens. All right. Seguiría diciendo poli bueno. Me da igual lo que diga el juego. Oh, un candelabro. Not sure this means much. ¿Para qué lo coges si no parece útil? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Vaya, eso justo no se ha quemado. I Me doubt parece it. que dentro de un caso de incendios tienes que ser especialista. Si no tienes ni papa... Ya. ¡Oh! La olla. Incidental. No, incidental, no, gilipollas. Oh, un separo. El 43. Maybe. El 41 era, ¿no? Por ahí. Uy. Que me parece fatal que te pierdan el... O sea, pueden perderte el respeto. En plan, buah, pues menudo mierda por haber hecho lo que has hecho. Pero de ahí a que te traten de esa forma... O sea, a mí me cambiaría la percepción tuya, pero yo no voy a dejar de no saludarte. No sé, es trabajo, ¿sabes? Uy, la esta del gas. Ya, pero... Insta hit. Nicky Hit. Nicky hit. Recently Matthew Ryan. serviced. Could be Es el something último que lo going ha on. revisado. Además, en los últimos 3 años. No, el 19 de septiembre, cuando tenían el viaje. En el 45, en el 46 y en el 47. Claro, claro, pero el 19 de septiembre es el día que se iban de viaje. Mal. A ver, es bastante obvio, ¿no? Ya están todas las pistas. Sí. Hay que hacer una llamada por teléfono. Me voy, chicos. Hasta luego. ¿Cuál te gusta más? ¿El de queso o el de...? Me gustan los dos. La verdad. What can I help, detective? Phelps, 1, 2, 4, 1247. Ya ves tu placa, Phelps. How could I help, Detective? ¿Ves? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking.
Mira lo que pone detrás. This semi-government agency is established Construyendo to speed up California. the building of GI homes. Ya. You have an address for them. There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks, ma'am. He de decir que es macabro, pero que está muy bien pensado. Va. En plan, de no quieres negociar conmigo, no te preocupes, te vas a ir de viaje, que te ha tocado un sorteo, te voy a quemar la casa. Y ahora sí, la casa va a ser para mí. Y ahí vas a necesitar el dinero del terreno. Y te voy a pagar una puta mierda porque no quisiste negociar. Sí. ¿Sospechoso? Mucho, me la suda. Pero si nadie se pone a investigar realmente. Vamos, primero el otro incendio lo vemos, no vamos a mezclar los casos, ¿no? No, primero hacemos uno y después otro. Ah. Bueno, ¿No? sí, ¿no? Sí, sí. Agencia de viajes Wilber. Bueno, a lo mejor los dos tienen que ver. Seguramente, pero vamos a intentar ir. ¿No? A ver cuánto tarda José en darle un golpe al coche. Damn! Lo he hecho. ¿Por qué? Porque no me gusta el coche, es feísimo. Yo sé, a ver cuánto tarda. ¡Pum! De hecho, ni se nota. Me he pegado un viaje. Normal, es más duro. Ya ves. Sí, la verdad que tiene pinta de eso robusto. Sí, I was kind of attached to the paint job, Cole. sí. No me toques el caso. Soy la ley. Dale, dale. Joder, no puedo ir. Ah, es que no te guía. Keep on Ah, sí. going. Me había equivocado. Right up ahead. Pero esto es gilipollas. Muy bien, José. No. Has vuelto para quebrantar las leyes de tráfico. Yes, Darlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Oigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Niño! Si cabe, ¿eh? Sí. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Cómo van esas calles? Esas calles, iba a decir. Las calles de Los Ángeles van fatal. ¿Cómo van esas costillas? Joder, el martes que viene vuelvo a Qué bien. currar. Bien, bien, bien. Que vaya bien. Te conté que por qué le dolían las costillas. ¿Un accidente? Creo que se cayó patinando. ¿Patinando no fue? Pues no. No me acuerdo. ¿Cómo estáis vosotros? Sí, ¿ves? Justo. ¿Tú cómo estás? Bien. Hoy libro. Así que estoy bien. Bien, le están rajando por dentro, pero bien. Sí, los ovarios están ahí como... diciendo, hola, estoy aquí. A ver, mejor que estés. Sí, sí, por supuesto. Mejor eso que en 9 meses. Oh, for God's sakes. Concéntrate. No te centras. Vas a matar a alguien. Bueno, soy la ley. Y yo bien, la verdad que bien. Hoy en el curro he tenido una charlita como un young professional talent o no sé qué. Como un cursillo, bien, un psicólogo, coach. Me a darnos una charlita. Es un coach. No, pero es psicólogo él. ¿No? Sí, se ha dicho, soy psicólogo, me he especializado ahora en los últimos años como En coach. coach. Pero yo he sido psicólogo. Son cosas diferentes, ¿eh? Ya, pero él se vende como Rafa Vázquez, creo que ha dicho que se llama. Si lo queréis buscar en LinkedIn. Hola, Rafa. Psicólogo coach. Coach en multinacional, soplapolla. No, me parecía majo. Por favor, eso primero un poquito, luego ya el resto, literal. En lo de tener un Paquito de Sergio. Ah, ¿qué? No estoy entendiendo nada. En lo de tener un niño. Ah, Que por cierto, ha reconocido aquí la mujer que conducir cuesta en esta fase. yo nunca he dicho tal cosa. Pues lo has dicho al principio del directo, jodida por No, culo. no. Polla, se está grabado. Como ahora estamos retransmitiendo en Twitch y YouTube a la vez, lo has dicho. He de reconocer que la conducción en este juego es muy difícil. Habrá sido otra. Sí, la otra.
Qué chavala. ¿Dónde está el caso? Me Pues has- como siempre, en la venta donde el viento da la vuelta. Es que, madre mía. Corre, corre ahí, vamos. Es que este coche es feísimo, tío. Ojalá. ¿Ves? Este sí me gustaría romperlo. Es feo de cojones. ¡Oh! Te ha dado todas las largas. Ya, y yo quería quitarse. Me voy a meter por ahí, eso. Nada. Aguanta. Si es que este coche es un tanque. Es un Nokia. Sí, es el Nokia 3310 de los coches. El maletero bien, el maletero va de puta madre. ¿Cómo era? El baúl. Joder, creo que en directo no se ve una mierda en esto. Se ve lo justo y necesario. Madre mía, chico, pero porque ponen los casos tan lejos. Luego a la vuelta le digo que conduzca. Ya que ¿Por qué no se ven el mismo color? ¿El qué? El directo que... Sí, se ve ahí como más sepia en el directo. Cosas del This is código. 11K. We'll handle the call at Main Street. El Bank of Arcadia. Arcadia, vaya. Yo ya he leído un montón. Atraco bancario. Ah, hoy ya has leído mucho. I'm sick! Nothing that a night in the tank wouldn't fix, Una bub. barbaridad. Verás. Now, where did they go? What happened? Two guys made off with about $1,000 in a paper sack. The vag says he saw him leave. A mí I'm me right interesa here, para you know. efectivamente. Sir, you need to tell us where they went. Now. They headed for the parking lot. Venga. Mira, ese coche mola más. Pues ya ves. Podrían llevarse el tuyo. No, de hecho, mira. Ah, soy policía, robo coches. Porque literalmente esto. Mira, ahí va mi coche. Joder, con las putas vallas de metal de acero reforzado del Capitán América, colega. Dios mío. O sea, esa valla era para tirarla y embestirle, tío. Ah, ya le perdí. Eso no es. O sea, esa valla... ¡Señora! Madre mía, el Goku, chaval, se ha teletransportado. Corre, corre, madre mía, cómo conduce. Lógico no está. Nah, en este juego no pusieron esas físicas de romper cosas endebles. Nada, sí. A ver, en la vida real tú haces eso y no lo... Y te llevan la valla por delante. Ahora, ya no tiene maletero. ¡Para, niño! El compañero no dispara. Al baúl. Ah, pues ya sí que está disparando. Adiós. Contra el carrito. Vale, contra el carrito te vas tú. Contra la salchipapa. Y a toda la gente corriendo ahí, huyendo de ti. ¡Que viene el carnicero de la bahía! ¡Hola! Bueno, señor, madre mía. No es culpa mía, estoy así. Ya. ¡Oh! Pero... ¡Hola! ¡Que me he quedado sin ruedas! Pues menos mal. Quite a ride you took us on. Get Pues out. menos mal que se les ha jodido a ellos también, chaval. Hostias. Físicas para romper los coches, puta madre. Ala. Pero ya lo contra una vallita de mierda. La valla es puro de acero. O sea, ni el escudo. El coche ahora mismo, literal. Mentira. Es que ha saltado todo. You know the way. You can Claro, a go. ver. O sea, en verdad tiene sentido que las ruedas se han salido a disparar. Bueno, conduce tú, anda. No sé No ni creía que me ibas a decir a mí. Digo, pues prepárate. No llegamos. Ay, mira, eso es del caso. Sí, en esa lámpara nos subimos. Agencia de viajes Gulliver. ¿Qué les pasa? Ah, es una foto. Ah. Qué mal rollo. Ya, yo pensaba que estaban ahí dentro y yo... Hoy he visto que hay una escape room en Buenos Aires.
Te lo he mandado, ¿no? Sí, me lo has mandado, me lo has mandado. Es un escape room que hay en Buenos Aires, es un avión. Detectives Tienes Phelps que and evitar que Biggs, se caiga y se estrelle. LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? What can you tell us about the traffic? Pilla lejos, sí, me pilla un poco mal ir a Buenos Aires. A ver, sí. Pero si algún día... Me parece buena idea. 5, I think. Trip by flying boat to Catalina Island. Tickets were issued last week and redeemed this weekend. A ver, este es un empleado. Ya. A ver. A mí no me quieras echar el muerto. Yo trabajo aquí. Here they are. Stephens. Tickets collected. Espera. Cancelado. Ahí abajo. The Sawyer family. Abajo. Ah, la familia Sawyer. Estos son los del otro incendio. El incendio Sawyer ponía entre paréntesis. Y también, qué casualidad que también les ha tocado un viaje con esta compañía. Con la misma compañía. Es que el complot está clarísimo. Florentino Pérez quiere expropiar a toda esta gente para construir Valdebeba. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotions mailing list covers half of LA. Para otro Bernabéu. Para hacer la pista de Fórmula 1. Poli bueno. Sí, ¿verdad? So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Bueno, no sé, nunca se sabe. El Bernabéu es feo de cojones. No lo he visto en persona, nuevo todavía. Lo ves todos los días. A ver, imagino que no pegará nada ahí en mitad de donde está. Será raro. You do a lot of these Reparten muchos premios. prizes. Cientos de Look, promociones. there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. ¿Le presiono? Vale. Sí, porque ahora... While the Stephens family was había in que Catalina presionar, sí. Island, Tenía que their dar un poco house de burnt imbécil. down. Consider them lucky. Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize they won? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. ¡Joder! Nos lo ha soltado todo. Thanks for your Hombre, help. No yo problem. también diría la verdad. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. Eso I could tell you significa were que el Samaritan trabajo the se minute las... I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, ¿Ves? I'm great. Poorer, but great. Ah, me representa. Un mazacote de metal en medio de la calle con edificios altísimos. Claro, pues es eso que no pega. Bueno. Pero por dentro tiene que ser espectacular. Y vamos a ir en mayo. A ver a Taylor Swift, que es que ahora soy Swiftie. Hombre, por supuesto. Tenemos que pensar qué ropa nos ponemos. Ah, putón. Voy a ir putón. No. Ah, ¿tu novia también es Swiftie? No me jodas que tu novia es Swiftie. Bueno, se te han iluminado los ojos a ti, ¿eh? Es que yo cuando... Sí. Uf. Que no conoce a nadie, Es supuestamente. que, o sea, conozco de todo mi entorno, a nadie le gusta, pero a la gente de ese entorno sí hay gente que le encanta. Entonces como que no acabo de encontrar a nadie con quien sentarme a hablar horas. Horas. Sí, ¿Pero cómo puedes hablar horas de esa señora? de la música, de todo, hay muchas cosas que comentar. Mira, mi novia me está haciendo un 30 días pasando canciones de Taylor. Yo te la presento encantada. Uy, preséntamela, por favor, preséntamela. Yo ¿Qué es es que, eso de lo de los 30 días pasando canciones de Taylor? pues que imagino que cada día te pasará una canción. Pues me parece de putísima madre. Yo Lo me tengo- vamos a hacer. No, yo me tengo Todo que- febrero. Ah, vale, que son 29. Bueno, Que yo me tengo que poner toda la playlist a escucharla. ¿Qué? pues ya te puedes poner porque son Hombre, no muchas. voy a ir al concierto y no me voy a saber ninguna canción. Tengo que ser una Swiftie más. Luego ya me olvido de ella, pero... ¿O no? Que el año pasado, cuando salieron las entradas del Bernabéu... Las entradas del Bernabéu, a mí me tocaron y ella no. Y se las regalé. Día 16, compartiendo música de Con Taylor Ed Swift. Sheeran. Everything has changed, fit Ed Sheeran, Taylor's version, puntuación 0 de 10.
Sí, sí, sí. Ah, no, ¡Oh! puntuación nada de 10, porque todavía no la habrá escuchado. ¿Eso o porque no te ha gustado? Letra favorita, opinión, ¿le agregarías a tu playlist? Ah, hostia, qué chulo. Esa es del disco Red, me parece. La Taylor's version, ya. Yo no sé qué ponerte. Aún no la escucho. Venga, puntuación. De esa canción, Eh. es muy chula. Me estoy aprovechando y pasando mis fricadas. Ah, pues claro. Es muy chula, del 1 al 10. Y el vídeo es muy bonito, además. El vídeo me la videoclip. come. Un 8,5. ¿Le agregarías a tu playlist? A mi playlist. Es que, a ver, yo en mi playlist no tengo casi ninguna de Taylor Swift, porque yo lo que hago es que me voy directamente a la playlist de donde está toda su música y ya está. Yo me la pongo en Spotify y tiro para adelante. Sí, sí, sí. Pero eso está en un disco muy chulo. Si yo lo que, pues seguramente de aquí a un par de días empiece a... Me meto en Taylor, venga, un álbum. No, bueno. No me gusta, pum, no me gusta. Pum, Tienes que no. empezar desde el más Antiguo. hasta el de ahora. Me claro. Para luego ahí... Hay una canción que decía algo así. No. Pero tienes que escucharte los originales y luego los Taylor's version. Que sí. Madre mía, pero Pues es que no te da tiempo. que los Taylor's version es la misma puta canción. La misma puta canción. No sé. Yo he escuchado dos canciones, que la normal y la Taylor's version, y es igual. No. No, pero es que No es igual. en esta el dinero recaudado va todo para ella y lo puede invertir en comprar preservativos para su novio de la Super Bowl. Se ha clasificado. ¿A qué? Su equipo se ha clasificado para la Super Bowl. Ah. Que es lo que te he mandado antes. Ah. Que yo no tengo ni puta idea de fútbol americano o lo que sea. Pues mira, fútbol americano. Mira, para ver fútbol americano, ver rugby. Que eso es un deporte de verdad. Fútbol americano es. Mira. Que me da igual. Que llevar coquillas y guantelete y cascos, que no. Que el rugby, tío. Que el rugby es mejor que el fútbol americano. Que me da igual. No, pues el torneo de asignaciones este año lo vemos. Es por temas de copyright. Las Taylor version. Sí. Así. No, es por tema de que ella decía que evidentemente la productora se lleva gran parte de sus Ah, y porque derechos. no la permitían decir todo lo que quería decir, ¿no? Y por ejemplo ella pues quería sacar, como quiso Queen en su día, sacar una canción de muchos minutos y le dijeron no. Sí, la de Bohemian Rhapsody. Eso es, que luego al final sí que lo sacaron. Sí. Yo vería más la Super Bowl. No la he visto nunca ni la quiero ver. O sea, Yo que- solo veo la parte de la música y o sea, ya. es que sí, literal. Veo el espectáculo, veo a Rihanna preñada cantando en bandejas. O sea, en bandejas, Es verdad, en plataformas. Y poco más. O sea, prefiero ver rugby 100.000 veces antes que fútbol americano. No me gusta nada. Yo prefiero ver ninguna. O sea, Yo prefiero verte a ti es que el rugby es conduciendo. más físico, es más. Es más deporte, tío. Es que luego van con sus casquitos. ¡Ah, esta mierda! Pues mira, yo iba a ir al del día 28 Voy a pausar porque si no, de no Aitana, nos vamos a enterar. ¿vale? También en el Bernabéu, pero como era muy mala fecha, pues al final no voy. Yo voy al de Taylor con ella. Y una semana después voy al del Duco. Al del Duki en el Bernabéu también. Y el de Karol G íbamos a ir, pero no hubo cojones a conseguir entradas. Y por lo demás nada más, ¿no? Este año nada. Porque el año pasado sí que fuimos a The Weeknd en el Wanda. En el Civitas, perdón. En el Pivitas. Al Primavera. Al Primavera para ver a Manes. Que vimos a Maneskin, a la Rosalía. Brutal la Rosalía, por cierto. Canta O sea, el espectáculo que monta está chulo. Vimos a Villano Antillano. también, muy chulo, chulísimo. Sí, a unos cuantos pues randoms que no sabíamos quién era. Sí. A Calvin Harris no le pudimos ver. No. Y fuimos a Ibiza a ver a David Guetta. Y yo en noviembre pues fui a ver a Aitana. Sí. Donde está el baloncesto, tal cual. Baloncesto europeo. Cuidado. ¿Por qué no? ¿Por qué no el de...? La NBA. Claro. O sea, la NBA es espectacular, pero el baloncesto de verdad es el europeo. Si vamos a Estados Unidos, vamos a los de primera fila. Para que los toques y te caigas ¿A la su NBA? sudor en Sí, la- sí, a mí me molaría. Claro, Pero iríamos a un partido de los Spurs o de los Lakers, como mucho. sí. Bueno, me Que da te igual. caiga el sudor, ¿sabes? Sí, que sí, yo me que recree con salte todos un los negro y negros. me, venga, y me haga un filemón O que se ahí me en la caiga cabeza. O encima sea, y un diga- mortadelo. Gilipollas. A un partido de béisbol sí que no voy, que eso es un coñazo como la copa un pino. O sea, eso son 5 horas de ver cómo intentan pegar una pelotita. Encima no veo ni la pelota. Literal. Y si la veo, la tengo aquí. Hemos pillado Movistarla. Soy feliz. ¡Ojo! Se viene.
This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. Ya ves, So muchas cosas no Elysian tienen is an idea. investor in the redevelopment fund. Como que no tengo ni puta idea. No. El béisbol es una mierda. El béisbol mola en la Wii. Thanks for your help. En el Elysian are cole. investors in the suburban Cuando redevelopment. jugabas. So what? If you think I'm O sea, jugarlo uno tiene que ser divertido, pero verlo, o sea, 5 horas por 10 minutos de acción, no tener un bate a mano. Yo lo tengo a mano, pero no lo puedo enseñar en directo. Perdón. No, no te perdonamos. Es que me la habéis dejado votando, tío. ¿Qué es esto? Que no me estoy enterando. ¿De dónde Que estamos? esta era la residencia fiscal y que Have there no. been any other house fires? This is arson. We get Pero an has average of 2 hablado. a night. ¿Y qué ha pasado? Te lo enseño. Es que no me he enterado de nada. A ver. A ver. Nuevo Se- lugar. Se supone que esta es la dirección fiscal del Fondo de Reconstrucción Residencial. Y me dice el pibe, pues es un complejo residencial de Elysian. Entonces Elysian invierte en el Fondo de Reconstrucción. Eso parece. ¿Hemos acabado? Tengo cosas que hacer. Sí, amigo. Gracias por la ayuda. Ya está. Muy bien. Does that answer your question? Nah, pero yo qué sé. Un buen deporte. El curling. Eso es un deporte. Me gusta más el curling que el béisbol. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Hockey y hierba o hockey y hielo? Ciclismo. A mí me gusta el ciclismo, pero el que es en pista cerrada y que van a toda hostia así. Eso es una mierda. Que sí, el de los Juegos Olímpicos. Ese mola mazo. Pero en pistas. No se una caen, caca. o sea. Mola un huevo. Ahí sí que corren. Cuidado, casi mató a uno. Sí. Mírale. Era este, el calvo este. A mí el ciclismo no me gusta. O sea, por lo típico, los últimos 5 minutos. No, no, es que te pierdes lo mejor. No, de hecho es lo mejor. No. Hey, Sí, Biggs. los haters. Coño. We. You have a partner? Sí. What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh. Now I get it. ¡Oh, qué Hello, feo! Phelps. Welcome to the netherworld of ours. Se cae uno y todos salen volando. Literal. Family of 4 found dead in their beds. Familia de 4 muerta en la cama. Hostias. Looks Los that son del way. calentador. Insta-Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of Ah, water qué bien. heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Lo típico, nada, cada mes pues un par de casas explotan. 4 cosas. Joder, lo hice como si, ¿sabes? Val, Coño. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. Eh, no me ha What hecho have you nada. got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and 2 kids. All in bed from the looks of it. I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. Gracias. I'd say that's firm but fair. Sí, es como eres un capullo en tu vida personal, pero trabaja bien, ya está. A ver, es lo que te digo, puedes perderle como ese respeto y tal, pero joder. Hice darlas. Este incendio es lo que yo quería hacer con un antiguo cliente. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Si murieron durmiendo, la ropa que llevaba la madre era un poco rara. Sí, la verdad es que tienes toda la razón, no era de dormir. Podrías dormir desnudo. Mira, un balón de fútbol americano. Joder, la puta tos. No sé quién va a la Super Bowl este año, No sé ni me interesa. pero solo de... O sea, de música. Ah, A eso me refiero.
Karol G. No. ¿Por qué no? A ver, lo voy a buscar. ¡Oh! Un ventilador. Nada, ¿no? ¡Oh! Karol G. No. Mejor. ¿Shakira? No, ella ya fue. El mismo libro que la otra puta casa sin quemarse por el mismo lado. Not everything here is Asher. Hostia. Joder. Hace tiempo que ese señor no saca nada, ¿no? Que se ponga. Es su segunda actuación. I like it. El incendio fue a las 9. Uy, perdón, que me equivoco. Jeje. Ojo. ¿Tienes el Insta de Fab? Creo que no. Es que yo tengo un grupo con alguien que no conozco para que hablemos sobre Taylor Swift, ¿vale? Ah, sí, ¿desde cuándo? Hey, Ojo, la válvula. Is Desde this hace meses. significant? Yo no sabía nada. Regulator valve. Good find. Detectives, this is the next door neighbor. Detective La Phelps, rodilla. can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know ¿Qué who casualidad? ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Ya, A ver. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Joder. Un pirómano, tú. You can still catch him. Qué guapo. Pues saco la pistola rápido. Ya ves Es como cómo- el de... Bueno, el de... Stop! LAPD! See, We've got an ID on you, Firebug. Stop right there! Coño, la serie esta que estábamos viendo, Castle, cojones. No me salía, tío. El pirómano ahí que lo grababa y lo subía a YouTube, los incendios que hacía en los edificios. Vamos. ¡Coño, vete el nitro! Joder, Phelps, hijo. Madre mía, te pesa el culo, Me estás follando con la alemana. A family died in that fire. We need to ask some questions. You lousy piece of shit. Ah, encima. How dare you? Come on. You're not a fighter. You like to cook people in their sleep. I got you Porque now, nunca una patada en... ¿Sabes? No... Ojalá la hubiese hecho justo. ¿Qué? What's your name? Hace poco vi ese capítulo, no jodas. So you like fires. Nosotros nos queda Watching them la or última setting. temporada y media, ¿no? I don't want any trouble. Sí, ya la retomamos. Turn out your pockets. Ahora estamos viendo The Clone Wars. En cada capítulo lo digo. The Clone Wars. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Me estoy reterminando Castle. Yo solo te diré que tenemos 9 libros de Castle. Viendo pues la cuarta o quinta temporada, creo que fue, ¿no? Nos dio el venazo de... nos pillamos los libros de Castle. Y todos. Pero viendo los de relleno también, sí, todos los capítulos. Wow. ¿Cuáles son los de relleno? O sea, a ver, hay algunos hay que capítulos son- que, que no sirven para nada. Matchbox gives you 5 or Pues 6 eso es minute relleno. delay. You want more time, you use a mosquito coil. O sea, a mí me gustan todos. Don't you, Herbert? You like this fire, Son Herbert? entretenidos. Hell no. Son graciosos. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire. significaban las letras del inicio. I have a theory about this. Que dice, Will do, Lace. Take this guy in. azul o amarillo, son I might want him for questioning later. You got it. Ah, coño. No lo sabía, yo pensaba que era por Why eso do you got aburrido. such a hard on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no Amarillo es percentage cuando in puede this. ser que eran I las think it's more tochas, than en one plan... case. They're Sí, house cuando eran fires. cosas del padre. Cuando eran Heater importantes. fires, gas explosions. There's got to be a reason. The Los reason son is you rojos. want to be a star again.
Porque hay Forget muerte y it. asesinato. Give it up. You'll feel better. Pues nosotros lo dejamos. Lo dejamos. Hay que retomarlo. Arson is insurance. Cuando se van a casar It's always been insurance. y Castle desaparece, vuelve y dice que es todo mentira, que la han engañado, no sé qué, y luego descubren que no, que en verdad parece ser que él se había ido a posta. Y poco más, un par de capítulos más. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. Ah, hablo de Clone Wars. Yo pensaba que He lo has decía likely de people in the inner sanctum. ¡Hala, Keep yo your mouth también! shut. Yo pensaba Learn que something decía de about Castle y yo, pues ni me había fijado que las letras de Castle eran de colores. Yo también. Pues de Clone Wars, nada, Clone Wars estamos en la primera temporada. A mí todos me parecen relevantes. A ver. ¿Pero qué letras de colores hay en Castle? Yo qué sé, tío. Ya es que no me acuerdo. No, eran siempre lo del boli, así. Taranana. Sí. No, en Star Wars de Clone Wars estamos en el capítulo 13 de la primera temporada todavía. Porque vimos... Bueno, las películas ya las vimos en su día. Pero vimos a Ahsoka, que no la habíamos visto. Puse las dos primeras pelis otra vez. Y cronológicamente va a Clone Wars. Sí, es la primera vez. Ah, de la serie sí. Sí. Entonces, ni sabía que había colores en... Pues no me he fijado, la verdad. No, sí que ahora que lo dices, sí que me acuerdo de ver mucho azul. Las letras en color azul. Coño, pero eso es cuando pone la frase del principio de la fuerza de un héroe se mide por la grandeza de su pene, ¿sabes? Que cosas así. Bueno, ya que sí. O empieza el capítulo y dice hace el amor y no la guerra y fóllate a tu parienta, yo qué sé, ¿sabes? Cosas así. Hombre, es que es lo suyo, ¿no? Sí, claro. O cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo. Quiero una opinión en chat. Uy. No, ¿cuándo sale? De Clone Wars varía el color. Ah, sí. Hoy nos fijaremos. Sí. A ver, es que hemos visto 12 capítulos. Yo creo que estos 12 primeros, los 12 han sido amarillos. ¡Ojo, tiroteo! ¿Vamos? Sí, claro. Te ha dado la Up ahead, take a right. Gira a la derecha, ¿vale? Este es peor que tú conduciendo. No sé si soy yo el que conduce. Ya, pero que no me parece muy seguro lo que te está diciendo. Es que no era ido. Ah, no. Pues nos fijaremos a partir de ahora, pero yo creo que los 12 de ahora, yo creo que los 12 han sido amarillos. Hemos visto, pues eso, el primer capítulo de Yoda cuando va al planeta no sé cuánto y se enfrenta a la puta calva. Hemos visto lo de que atacan a la nave de Grievous, que son 3 capítulos. Luego, cuando secuestran a R2-ito, lo estamos viendo en inglés, por cierto, que son 2 capítulos. ¿2? Sí, cuando capturan al virrey, que son 2 capítulos también, que va a la puta calva otra vez. Con Jar Jar. Yo le he dicho que le voy a regalar algo de Jar Jar. No, como me regales algo de Jar Jar Binks me voy a enfadar, ¿eh? No me gusta. No me regales cosas de Jar Jar Binks. Es un Sith. ¿Qué dices? Que sí, que es un Sith. Que ese pavo está hecho para hacer el mal. Que sí. Pero pobrecito. Que no, ni pobre ni cabra. Que no. Que ese tío es tonto. No me gusta. Es bueno, pero espantoso. ¿Qué más capítulos hemos visto? Ah, cuando lo del conde, lo que hemos terminado ahora es cuando consiguen capturar al conde Dooku, que los pillan unos piratas. Que lo de los piratas me ha molado. Los piratas están bastante bien hechos. Y al final se salvan y cada uno por su lado. Eso es lo último que hemos visto. O sea, lo único que hemos visto. No hemos visto nada así relevante. R2-cito. Ah, bueno, y lo del Grievous, que le ponen a prueba y mata a un recién ascendido a Jedi. Y luego que tenía el robot ese infiltrado que era R3. Doradito, que le llamaba Ahsoka. Doradito. Chico. Uy, las señales de tráfico. Joder, los casos siempre están a la venta. El aprendiz del maestro Fisto, justo. Pues a los ojos de rana se lo cargan. Que por gilipollas se muere, sí. Sí, que ya estoy llegando. 11K, go ahead. Literal que se muere por imbécil el chaval ese. Sí, porque... O sea, por... No, yo puedo. Pues no.
los capítulos de los clones son de los mejores. What's Los que the solo salen situation? los clones. Sí, no estuvo mal. Some uno que stick-up salió. boys lost their heads and the girl got shot. We have to move fast, Sarah. There are still people inside. Vale. ¡Ay, que disparan! Hola, abuelo, cómo se manda, ¿eh? ¡Alto, la Guardia Civil! Sí, para lo de los... Aquí es donde me puse con un periódico. Sí, la matan en el baño. Sí. On the floor. Si le dan toda la espalda. Me he matado dándole en la mano. Sí. Toma, en todo el riñón, tú. ¡Hala! Vaya puñalada trapera por la espalda. Qué pavile. Pichito. Mira, ahí está. Qué pavile, tío. No me hubiese dado la espalda. ¿Te das cuenta de que me vas echando poco a poco del sofá? Pues como en la cama, cariño. Venga, conduce tú, que Can you estamos. drive to this one? Ojo, rango 19. ¡Vamos! Premio, un punto de intuición. Difícil. De intuición. Intuición. ¿Qué había de cena hoy? Ni idea. Ah, Me ha bueno. quedado mazo de arroz. ¿Te has vuelto a hacer arroz para un regimiento? Es Came as soon as we tres could. vasos de... Tres vasos de... Sí. 3 vasos de agua, 1 de arroz y ya está. Pero es que yo no uso vasos. ¿Usa Yo hago vasos? así. La medición es 3 vasos de agua por cada vaso de arroz. Ya está. Pero es que a mí no me gusta hacerlo así. Lynch. Pues sale bien. Biggs, Ya. you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? Yep. I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Este es Come tontado. and take a look Sí. at this. Fíjate en esto, sí, pero Is si no the heater tienes ni from the idea. Sawyer fire out? Yes, it is. 8 del 27 también. 27 de agosto. No, el otro era el 19 de septiembre. Huh. Looks like it was recently serviced. Sí, siempre lo ha revisado el mismo, menos un año. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a Pues a lo mejor no pilot es tontado, light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Ah, que tengo que hacer un pool de ahora de gas. Tócate la polla. Pues yo no me entero de nada de lo que ha dicho, ¿vale? Así que te toca jugar. Pues mira, este por aquí. Por ejemplo. Este por aquí. Sé que no es. O sea, literalmente lo sé. Good, your regulator's in position. Vale, o sea que el otro no. ¿Y qué es la reguladora? La válvula azul. ¿Cómo lo sabes? Porque es el que acabo de poner. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. O sea que así es como provocan las explosiones. Pariendo globos. Fábrica de InstaHeat. Show? Nicky Heat. The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character?
Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Any Sentry unit, No. 211 in progress, 522 South Hill Street, unit to handle code 3 identified. Siren might make this easy. At the next turn, take a right. Me estaba costando salir a la carretera otra vez. Y digo, pues ya aguanto un poco por la... Take it easy, Hostia, Phelps. I'd rather get there in one piece. Me he cargado el coche, no arranca. Ahora tienes que ir andando y encima te has chocado contra un Que se mueve, se mueve. Sí. Mira, se está moviendo. Mira a tu compañero policía. Venga, acelera. No, no acelera. Hoy te lo has cargado ya 2 veces. No, la otra vez. Pero si las tira por un... ¿Por qué no pasas, Phelps? No, pero lo del precipicio está justificado. Sí, pero lo has reventado. ¿Qué vas a hacer? Out of the car, police. Oye, qué chulo el coche. Pues por eso lo he cogido. Gracias, hombre. A mí no me sí, que te pego, tío. International, sí. Mira, ahora te atropello. ¿Qué tal conduce esto, no? Hostia, valiento de cojones. Una tartanilla. ¡Ay! ¡Cuidado! Pero, por favor. ¡No! Madre mía, eres un peligro. No, coño, que este coche va mal. Pero qué desastre, Dios mío, por favor. Mira, ¿Y tú qué quieres? Ninos. Up ahead, take a right. gira a la derecha, como si el coche girase, no te jodes. Madre mía, giras esto tú y terminas en España. Keep heading through this one. Keep going through the turn. Next corner, go left. Stop just ahead. Yo quiero el rojo. Pues llévate ese. Insta hit. Yeah. Cuando come esta gente. Hola, buenas. Mira, sí, venía por unos gases ilegales. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. ¿A dónde vas? I'm out of here. A la publicidad. New and improved model. Lo van a vender como churros. Qué casualidad ahora que explotan tantos. Ya ves. Mira, con service. Sam's taking me out to Palm Springs for the weekend. Ah, manager. Coño, Marcos. I was married by a judge. Should have asked for a jury. Tenías que hablar con el señor. Con Iván Rakitic, ¿no? Ah, coño, me he visto la puta. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. Sí, yo estoy It's been igual. reversed. ¿Ves? Lo que It's hemos a visto al subtle principio change, del caso. but it means the gas never closes ¿Ves? off properly. Sí, sí, sí. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. ¿Le presiono un poco? Vale. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up.
At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Vaya cara. Are these diaphragms prone to 52 failure? años tiene este señor. They tend to go after a while. Qué mal se The rubber conserva. lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. No. Este juego cada caso es más surrealista que el anterior, pues un poco. Es que no le puedo acusar y decir, ¿y el de esta casa lo ha revisado esta persona? Como que Ya. Polimalo. Sí, porque si no... You employ accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Ya, bueno, Installers, then. They know what they're doing, detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Claro, eso es lo que quiero. Okay, I'll get it for you. Joder, qué rápido va. Ya ves. Around a Sí, dozen mira, of justo lo them. tengo aquí. Housing business is going crazy at the moment. No, Ramón Ryan Matthews está abajo. Sí. This is a long shot. No me acuerdo. We are not going to rouse that whole list. Y el otro I want to Barry run it by Ryan. R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. How can I help, detective? Operator, give me no. dispatch. Are you in here now? Putting you through now. Will you look at this Okay, I'm clown? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Yeah, Albert, okay. Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Neves. Ryan Neves. Matthew, Nieves. Spurgeon Gilipollas. William, Varley Reginald, Zurich Gilipollas. Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone Para else? que le cayesen menos. There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Vaya, Department. los dos que han revisado. Thanks. You've been a big help, young lady. Los dos han revisado. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. Ala. Desperate times indeed. ¿Qué haces? Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a Ryan? housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a Sí, warrant mira, or esta es mi orden something? judicial. Show him and keep quiet. Joder. Hombre, te puede demandar por eso. Ya, bueno, en aquel... A judge should ask for a jury. Here. Happy now? Stick around, Mr. Rasick. Clemente Walter. La ley y la autoridad. Un ensayo anarquista de Pierre Kropotkin. Sociedad Anarquista de Los Ángeles. ¡Toma ya!
Kropotkin. Clemens is a fellow traveler. Es comunista. Es el manifiesto comunista. No quiero leerme todo esto. Venga, lo leo yo. Madre mía, cada nueva ley se convierte en un nuevo error de cálculo. Cálculo. Los hombres exigen continuamente de ella lo que solo los hombres exigen... Ah. De su propia educación y moralidad. De su propia educación y moralidad. Ups. La madre que te parió. Pues eres un poco pesadillo. Matthew Ryan. Madre. ¡Hola! O sea que este ha convencido al Walter. Este reparte cosas. Hola, tiene una piba ahí a la derecha. Este es el que reparte los folletos anarquistas. Some light reading on the merciless capitalist machine. Pero es lo mismo. No. Ah, no, cuando la ignorancia reina en la sociedad y el... ¿Por qué lo pasas? Yo no he hecho nada. Las leyes se multiplican, se espera que la legislación lo haga todo y cada nueva ley se convierte en un nuevo error de cálculo. Es lo mismo. Cálculo. Y los hombres exigen continuamente de ella lo que los hombres puede surgir de sí mismos. De su propia educación y moralidad. Ah, vale. Pues acaso no nos había quedado claro. Ryan wants the world to be a better place. Don't we all? Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Sí, pero ¿qué sentido tiene si se están beneficiando los de siempre? Si hace eso. ¿No puedo investigar la fotilla de las tetillas? No. Qué cochino eres. Cochino él. No, sí. Pero ya se ha pasado el juego. Gilipollas. Ojo, lo del matamoscas. O sea, mosquitos. Sí. Los jejenes. Company went through thousands of these in the war. De eso Still sabía got en el eaten gramo. alive. Ojo, justo lo acabo de leer en el libro. ¿El Y qué? pensaba que era inventado. ¿El jejen? Sí. No, es un tipo de insecto. Pues yo pensaba Barney que has era a problem with algo bugs. inventado. Un mosquito gigante. No, al contrario. Bueno, ¿Más pequeños? No lo voy a es buscar. que son más como moscas. De hecho, creo que es una especie de mosca. No lo voy a buscar. Como en la mosca Yeye. Tsetse. Ya lo sé. Tsetse o... Sí, You know that a mosquito coil takes an hour to burn la down? mosca Yeye sería... No, es I una didn't chica know that. Yeye. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. ¿Le pegamos un tiro? Mind if I leave you to it? I got work waiting. Sí, yo también. 3 birds. No, que iba a robar el coche. Digo... Uy, uy. Uy, uy, uy. El poder de la cinemática. A ver tú, Walter Adrián. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué llevas una linterna ahí pegada en el coche? Joder, que te vamos a pillar con... Vamos. Las manos en la masa. Vamos, que corras porque... No, yo este coche no quiero. Yo quiero esto. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? ¿Y qué pasa? You gotta be kidding me. We're driving this? Te van a demandar por robárselo. Es necesario para el caso, porque me ven llegar en este vehículo y piensan que trabajamos con ellos. Se me había quedado pillada la imagen. ¿Y eso? ¡Eh! Madre Oye, machoca, tío. ¿Se ve bien? No sé, mira, a ver. Claro, ni idea. Pues mirarlo en YouTube y en Twitch, por favor. Vale. Era cosa mía. Ah. Bueno, por echarle un vídeo. Toma, toda la puli. Ahí, dame dinero, cariño, dame dinero. Keep heading through this one. Quita el volumen. Por favor. A ver, en YouTube. Dead on.
I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Ah, que sales tú. Claro. Qué chaval. Claro, y si comentas desde YouTube, aquí sale el símbolo de YouTube. Ah, vale, por eso se ve distinto. ¿El qué? Lo que vendría a ser el chat. No se ve el chat de Twitch. Claro, nosotros, o sea, si tú escribes aquí desde YouTube, pruébalo si quieres. Aquí saldría el símbolo de YouTube. Así lo comprobamos, creo que ocurre así. A ver. Caso, porque te tengo que tomar el caso. Ojo que va a escribir desde YouTube. A ver qué pone. Tampoco pongas un mega mensaje. No, ya he terminado. Ahí está. Conduce bien, anda. Fatiguinot. ¿Qué te pasa? Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. What you want? Tell me what you want, what you want, you want. Conocimiento You del know padre. Reginald Barley? No? Can't say I do. Eso es un poli malo, pero vamos. A ver, aparte de que me pones esa cara y vamos, te igualo el ojo derecho con el izquierdo. ¿Qué? Poli malo. Detroit claro que es PD is polimalo. after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Vaya. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? So what? So what? Adiós. Pues panfleto anarquista. A ver, estamos preguntando que si es tal. Este es Walter Clemens. Sí. Los panfletos estaban en la taquilla de Matthew y el Reginald tenía lo de los antimosquitos. Es que acusar. Ya. Está estreñido. Poli bueno. ¿Intuición? ¿O no? Todavía no. No. ¿No? ¿Cuántas tenemos? 2. Uf, no. Entonces no. ¿Poli malo? Sí. InstaHeat hires Pues sí, era poli malo. does it? I worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my ¿Sabe qué es fucking eso de mugshot conducir of a bien ahí? wife gets awarded in settlement. Perdón. She's blowing spics No, 2 at a las time zorras while I'm at work. Ah. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. ¿Cómo? No me he enterado de eso. A ver, está acreditado que trabajo para InstaHeat como autónomo. ¿Y qué? InstaHeat contrata piromanos. He sido instalador toda mi vida. Me gasté todo lo que tenía en aquella casa y la zorra de mi mujer se la queda, gracias a la conciliación. O sea, que se divorciaron. Se dedica a tirarse panchitos por parejas. Ah, o sea, vale, de 2 en 2. Mientras trabajo. Pues si estáis divorciados, ¿qué más te da? Ah, y se queda con la casa, vale, que le puso los cuernos. Le fue infiel. Vale. Claro que la quemé. La incendié y vi cómo quedó reducida a cenizas. Se refiere a la casa. Ya, pero... Y el otro le dice... Hizo lo que debía. Pero Jesus. Joder, chaval. Este juego no sale bien ya. A ver si conoce a Ryan. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Mentira porque tiene el panfleto que los tiene Matthew Ryan en sus... Sí que lo conoces, perro, asqueroso. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Ah, que también hay Ah, pero reuniones. es que directamente me estás diciendo que tenéis reuniones, Y que puto me estás imbécil. mintiendo. Sí, o sea, a ver, panfleto anarquista de Clemens. O sea, lo tienes en tu puta taquilla y el que tiene las taquillas es el Ryan. Bobo. We found a pamphlet Claro, in te your hemos locker. pillado, pero vamos. Con el carrito de los helados. HUAC might No want porque to se le interview derrite. you. That shit was from Ryan. He's always Sí, sí. pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. 3 de 3. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Yo le metí un tiro. Ya, pero de momento... Yo te las pruebas. Vigilado por si acaso. Fine. But if the skipper sees us driving around this, we're dead.
Qué vergüenza con ese coche. Pero que es todo parte del... Hay que hacerlo así. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You No nervous? sería mal. It's been a while. You were in combat. In 1917. Nunca he tenido que disparar en acto de servicio. You know, I never A ver fired si my siempre ha weapon estado in line en of tal. duty. Sí, en incendio no tiene pinta de que haya There's mucho nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. Ya está. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Sí, como en todos tus casos anteriores, Phelps, que siempre era como, vamos a detenerle. Uy, lo he matado. Uy, lo he matado. Angle left up there. Como aquel que disparé en la pierna y le maté. Y tú, José. Te ha salido el arma, ¿eh? Vamos, sí, esa parte. Quita. Te va a dar las luces. Yo le voy a dar pollona, ¿eh? Pop. Madre mía. Parece esto las calles de la serie del Resident Evil. Mira, Les está ahí. Soy compañero! Que vengo en el mismo coche. Polla o sucedáneo. LAPD, Varley. Bueno. Stop or I'll shoot. La cara de ese me sonaba, Es el que le hemos visto que estaba preparando las cosas. Come on, Varley. You can't keep running forever. ¡Jo, tío! Pero si le he rozado, macho. ¿Pero para qué le disparas? Coño, es que... Tobillo. Le disparas en el tobillo y no Pero se... es que no le has disparado al tobillo. Ya, a ver. Esa próxima era atropellada. A ver, Claro. Stop or I'll yo shoot. qué sé. Con un riñón puede vivir. Le dan el riñón. Pero es que, ¿por qué? Estás desesperado por sacar el No, arma. no. Pues tío, le disparas en el tobillo, se cae, ya está, lo arrestas. Si no hay invierno. Sí, sabes que le ha faltado un medio metro para el tobillo. Joder, yo qué sé, tío. Un tirillo de susto. Ahí, pum, pum. De susto. Le ha asustado el riñón. Se hace así, hace pum. En el momento en el que le disparas, te lo cargas. Da igual donde le des. Ya, tío, es que aquí la gente es de goma, macho. De papel, mejor dicho. A ver, que me atropella, bobo. Sí, Amarillo. tócame la polla. ¿Eh? ¿Amarillo? No, Run amarilla all no. the way from Michigan, Reginald? Tin, 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 tin. Venga, déjame ya. Chao. Upa, ¿ves? ¿Y ese puñetazo no lo mata? No. No, ya. Qué chillo. Why did you run from us, Farley? I'm gonna take a wild guess. You're the same Reginald Farley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town Bueno. crazy? Take him away, officer. A ver. En otra vida. En otro universo le he matado. En el universo 666 le he matado. How are we gonna look getting around in this thing, boy? Es básicamente pues, para que la gente vea las diferentes, o sea, los diferentes universos. Esto es el multiverso de la noche. Las diferentes posibilidades. Claro. En un universo te dice, le matas. En otro, le atropellas, como dice Darlas. En otro, pues en este le hemos placado. Ah, que encima están trabajando uno al lado del otro. Ey, chaval. Querías atropellarlo. Sí, no iba a frenar, ¿eh? Yo no he ido en ese coche. A mí que no me jodan, yo no he ido en ese coche. Ya, pero Matthew Ryan? Es la idea es que deberías. Matthew Ryan. Detective Ah, no, Phelps and Andrew Biggs. Ryan es el del Bioshock. Arson Squad. Arson. You heard the Joder, man. ¿lo deja correr? Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. Es que, madre mía, es gilipollas, ¿eh? Es nuevo. Sí, tronco, ya. Ah, estas vallas sí se rompen, vaya. Those are GI's backyard he's crashing Va, through. el otro era más. Damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the bear. Eso es el karma. La policía juega a proteger a los ciudadanos, que no se pongan en medio. Madre mía, ¿Dónde?
going to Espera, kill those vaya a men. salir volando. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close Qué in, amuleto. Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. He confiado en que lo pasaba. Verás. Es que por el medio. Madre mía. Coche destructor de mundo. No, yo no. Es él el que se va cargando las cosas. Él no ha roto nada. Joder. Madre mía, el delincuente este cargándose las farolas, haciendo unas pelotas. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in Damos the la room rueda. before we get an angle. ¡Vuelca, perro! This man ¡Ah! has got to be ¡Ah! Detenido. Put your hands where I can Lo he see them. explicado. Why did you run, Ryan? I was scared. La actividad favorita de Rudy es hablar de la normativa de Happy tráfico y Ryan, I'm destrozar arresting you on coches. suspicion of Lo más committing a series divertido of del juego, la arsons. verdad. Eso y las preguntas, aunque a veces falle. Pero cuando aciertas es súper satisfactorio. El de antes, como le hemos pillado ahí mintiendo, hijo de puta. ¿A qué sí, Zeus? ¿A qué le hemos pillado mintiendo? ¿Besito? We have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Sí, la verdad que... Hostia, llevamos hora y media, ¿eh? Bueno, hemos estado un rato ahí haciendo tan bull, pero... Alvarado, el que tengo en el balcón. They can make a claim to the Pero por department. favor, Que deja de romper que se me ha ido el cosas. coche. Por favor. Que tengo puesta la sirena, señora. Ya, me he perdido esta. Come on. Mira el buzón. Ha llegado a la casa la vecina. Cuidado que voy a girar. Tete. Go. What are you doing? Thanks for the tip. Next left. Ahí, tete. ¡Pam! Ah, sí, ya estamos cerca. Aparcado. Verás el dineral que... El récord creo que lo tenemos en $5.000, ¿no? I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. 5, creo. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Ah. Tenemos que acusar a uno de los dos, ¿eh? The women don't find you handsome? They should at least find Save you yourself some handy. time and get this thing Este off es el your último, chest. ¿no? Sí. If that's your opening gambit, you better try again. A ver, literatura anarquista. A ver, Ryan es el que tenía lo de los mosquitos. Sí. Now you got nothing to say? Well, I'm not done. Tranquilo. So No. you want to change the world, Ryan? Sí. Espera. Yes, I do. No me acuerdo. So does every reasonable person. And you're doing your part. Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Sí, Ryan es el de los panfletos anarquistas. Ya, pero ¿qué le vas a acusar? Calentador revisado por Ryan. Ah. No me acuerdo lo que ha dicho. A ver. Sí, me parece que está bien lo que decías, la acusación. ¿Quiere cambiar el mundo, Ryan? Sí, como toda persona razonable. ¿Y poner su granito de arena? Sí. Sabotaje de calentadores presto. No tengo ni idea de lo que me habla. Mentira. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You delusional detective. What campaign? A ver la declaración de Walter. Ah, Reginald. Esta es Raya. ¿Propaganda? Pero ¿qué le vas a acusar de que es comunista? Sí. No, de que sabotea, de que sabotea la empresa. ¿Por Forma el panfleto comunista? Ya. No, por el calentador que revisó. Yo si ¿no? acaso iría por el calentador.
So you know just what I'm thinking, as well as Es que what I'm por el supposed conflicto to have done. comunista. Ya. Give me a break. Ah, le vas a acusar por lo Do you know how to mismo. reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Calentador revisado por... A ver, los antecedentes de... Por desacato y agresión. Sí, no tiene pinta de saber... Le creo. Vale. Mierda. Seems a pretty basic repair. Those things are sealed units. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Mentira, Poli malo. No podemos acusarle porque no tenemos nada de información, pero Poli malo. I think Suburban is a front I see. for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those Ya fascists. lo han dicho los dos, ¿eh? ¿Ves? Declaración de Matthew. Los dos lo acusan. You have a history of violence. I have no such thing. Mentira, me están mintiendo. Acusar. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna Hombre, prove porque tengo tus that? antecedentes, tonto el culo. Serías más tonto con boca en la polla, ¿eh? Esta es Ryan, ¿no? Con el... Yo creo que el Barley va a ser el... Ya. El You primero. were charged with attempted No, murder. bueno, el que ha huido It was a directamente. court case. No criminal liability was the verdict. They said that they que couldn't have matado. known that a faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? As Festos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long Este to por ahora lock es you up como... for, Es un knucklehead. cascarrabias. Pero no Pero me no. parece, ¿eh? Hey! Fuck you! I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Let's speak to Varley. Que este cree que es él. Pero que antes hay que descartar a todos los sospechosos. Galahad fight? Some mess that was. Anyway, that's... Joder, ¿por qué me cambian de comisaría siempre las cosas? O sea, I swear, this town is going straight to hell. ¿por qué me cambian? ¿Por qué me cambian de sitio las cosas de la comisaría? Sí, rojo comunista, más o menos. Es que en esta época, rojo, al café. Ya ves, y aquí ya te estaban acusando porque te estabas tirando a una alemana. A una nazi. A ver. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, pinko bastard. Estoy de acuerdo con él. A por el otro. A ver, trabajas en la residencia Sawyer. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Mentira. Mentira. Why are you Lo he lying visto to los me, últimos Varley? 3 años. If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Que esto es un videojuego, tío, que lo sé. Ahora suena la música de no. Este es Barley, ¿no? Míralo en antecedentes de Valley. Nothing personal. Vale. I'm doing my job. You understand that? Sí, sí, es Barley. Si mirabas en antecedentes de Valley sale la cara. Ah. No, no, José. ¿Qué? Sí, baja. Ah, vale, es verdad. Es verdad. Para asegurarnos que... Toma, vamos a hacer todo. Era mentira, claramente. Hombre. Puto imbécil. Okay. You got me there. Ah, Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him though, because he still wouldn't sell. Entonces, ¿qué pasó? Word is, you're in the pocket of some property developer? Eso sí. Never. I got principles. ¿Por qué? ¿Porque es comunista? A ver. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time.
Esta, ¿no? Con reconstrucción residencial con el fondo. No lo sé. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. Es que el otro era comisiones ilegales, pero no sabía de qué. Ah, bueno, sí que sabía, pero... Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments Bueno, en verdad yo creo que las dos valían. Some big date that they can't Pero afford. creo que esa era más So yeah, I took the money. concreta. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Polimalo. O sea, no le podemos acusar con nada. Porque no hay nada... No hay nada, pero es... Bueno. A ver, es que en verdad ocurrió... Ah, no. No, es polimalo, es presionar y ya está. Give me something, Farley, or I'll put it all on. Tócate la polla. Hey, look, I could try to pin this on one of the other guys, but I'd just be making something up. ¿Tú a quién acusarías? A ver, yo creo que tiene más papeletas este. Es que este, o sea, a ver, que los dos, o sea, los tres están metidos en el fregado. O sea, yo metería a los tres. A este. ¿Tú a quién opinas? A este. Pues ya está. Reginald Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer, Jose Sawyer, Fatima Sawyer, Darla I could never Sawyer. bring up a whole family in their home. A ver, tienes que acusar a uno. ¿Qué le pasa a ese? How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. Una polla. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. A ver, en eso es verdad. ¿Qué? Que patrullando... Apatrullando la ciudad. A Pero ver, por esto tenía que pasar sí o sí. Porque es una... ¿No? 11-16. ¡Ojo! 5.200. Una estrella. El caso contra Barley apenas se sostiene, aun cuando se enfrenta a 4 cargas de asesinatos. Una polla. Una estrella. El hombre del gas. El hombre del Ah, que vas a buscar, sí. a ver. El hombre del gas, la Noy. Hombre, quiero saber quién era el culpable, de verdad. Aparte, nosotros no hemos traído 3. Hemos traído a 2. No, sí. ¿Qué narices? ¿A que sí? O sea, me puedes decir que te has equivocado acusando, vale, pero una estrella, loco. O sea... A ver. Pero es que el otro, ¿por qué? Joder. La opción más correcta es elegir a Matthew Ryan. Ah, tienes que mostrar las bobinas. Ah, lo de los mosquitos. Ah, o sea, eran mentiras las 3 y en el tenías que enseñar. la última en la que nos hemos equivocado. Claro, pero te dice, sí, la opción más correcta es elegir a Matthew Ryan. ¿Por qué? Matthew Ryan es quién es. El otro, el que hemos interrogado. ¿Primero? Antes. Sí. Además, aquí solo en la estación de policía te dice interrogatorio Matthew, interrogatorio Reginald. No hay 3. No, pero es verdad, porque lo de los mosquitos es lo que activaba el S. Claro, pero eso lo tenía Reginald Barley, este que hemos acusado. Ah, pues entonces ya está. Claro, pero es que... ¿Entonces es el otro? Sí. O como que lo más óptimo, o sea, la opción buena o más óptima es acusar al otro. ¿Pero por qué? No lo pone. ¿Pero que se le canta el culo al A juego? mí no me parece bien. ¡Ojo! Recuerdos de Tokio, Japón. Sekiro. Esto está mal. Pues sí. O sea, que yo metía a los 3 en la puta cárcel, porque los 3 colaboran con la quema y explosión de casa, pero... Sí, porque se llevan dinero. Es que los 3 se llevan pasta, o sea... Y es que el primero lo dice en plan de sí, de vez en cuando reparten el trabajo y me dejan hacer cosas. ¡Pum! ¿Qué pasa, tío? Joder, lanzallamas. You're 2 blocks behind 1st and 2nd.
We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Te huele el intro, Pues muy bien. Paseo por Elysian Fields. Uy, eso es un teatro, ¿no? Ah, no, alguien que hace origami, sí. Un chalado. Joder, hay que estar zumbado para hacer todo eso. O sea, tantos quiero decir. Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí. En cuanto nos digan un poquito el caso y nos podamos mover. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Joder. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Un fan del Heavy Rain. Heavy Ryan. Te quedan unos cuantos casos, sí, ¿no? Quedaban como, según las estadísticas, 5. Casos cerrados 21 de 26. En teoría quedan 5 casos. No queda mucho, del juego tampoco. No. Heavy Ryan. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues estaba bien. Hostia, al final 1 hora y 37 que llevamos. Sí, sí. No estaba mal. Joder, se ve el chat, Que no me acordaba que puse el chat en su día aquí. Creo que lo puedo hacer más grande. Así. Sí. Ya iremos mejorando. Tenemos que sentarnos Fa y yo a remodelar un poco esto. Eso sí, sobre fondo blanco. Ya, por eso lo digo. ¿Qué pasa? Ah. Tócate la oreja, niño, que esto es directo. Sí, tenemos que remodelar un poco el overlay y demás. De hecho, ya lo he hecho porque claro, o sea, en el salón hacemos streaming desde el portátil y en el cuarto lo hago desde mi ordenador, entonces tengo que hacerlo todo 2 veces. Pero sí, ya veremos qué hacemos. A ver qué nos convence. Manteniendo los colores del canal, pero sí. Así que nada, eso, que muchísimas gracias en este caso a Darlas por pasarse, por hablar de Taylor Swift. Pero bueno, mucho ánimo mañana. Sí, suerte con la jornada igualmente. Bueno, si tú estás de baja y tal. ¿Mañana habrá la noche? Sí, en principio sí. En principio sí, salvo que venga y yo esté destrozado. Pero no, en principio mañana. Tengo la segunda jornada de la charlita esta, que es la última. Sí, que eso, que sería pues eso, pues como hoy, 7:15, 7:20, ¿no? Entre las 7 y las 8. Entre la... Sí, yo qué sé, pues sí, tal. Yo qué sé. Suscribíos, darle a la campanita y dejad vuestro Twitch Play. Esa mierda. Que nada, eso guapo, que nos vemos mañana, si no prontito, ¿eh? Zeus, ¿qué se dice? Chico. Madre mía. No quiero. No quiero salir en directo. Espera, aquí sí, aquí se me ve mejor. Besito. Eso, un abrazo, tío. Vamos hablando.